Buenas tardes, profe. Mi nombre es Juan Simeone y yo voy a hablar acerca de la toxoplasmosis. Voy a hablar acerca del parásito que causa la toxoplasmosis, que es el Toxoplasma gondii. Voy a hablar un poco de sus características y de sus ciclos de vida, de cómo ingresa al ser humano y las consecuencias que esto nos puede causar. Voy a presentar unas imágenes y a través de las mismas voy a ir desarrollando el tema. La toxoplasmosis es una enfermedad infecciosa histoparasitaria ocasionada por el protozoo Toxoplasma gondii, un parásito intracelular obligado que es eliminado en la materia fecal del gato y otros felinos. El Toxoplasma gondii puede vivir dentro de las células del hombre, así como también en muchos animales y diferentes aves. Este parásito se identificó en 1908, pero la importancia de la infección crónica se reconoció recién en los años 50. El contagio de la toxoplasmosis a los seres humanos no es por contacto directo con el gato. La Organización Mundial de la Salud la definió como la infección más difundida entre las transmisibles. Y no solo eso, sino que la definió como una ETA. ETA quiere decir que es una enfermedad de transmisión alimentaria. Numerosas evidencias científicas demuestran que el contagio de la toxoplasmosis a los seres humanos se da con muy poca frecuencia por el contacto con las heces de los gatos. En la gran mayoría de las personas que se infectan lo hacen a través de la ingestión de carne mal cocida, leches no pasteurizadas o frutas y verduras mal lavadas. Las características de este parásito son que es un Psyllium apicomplexa, su clase es Sporozoa, es del reino protista y es un unicelular y carece de órgano de locomoción. Su estructura es de una célula eucariota, posee diferentes organelas, tiene un núcleo, tiene vacuolas, aparato de Golgi, tiene mitocondrias y debajo de la membrana plasmática, que es la liñita negra más finita que se ve, se encuentra la microfibrilla, que es la que le sirve para desplazarse por medio de las contracciones. Su nombre deriva del griego toxon, que significa arco, plasma, que significa figura, y Gondii es por el roedor donde fue hallado por primera vez el parásito, que fue en un roedor de África. Bueno, dijimos que es un endocelular obligado, que puede invadir cualquier tejido del organismo. Tiene múltiples hospedadores, que pueden ser personas, animales o aves. Los toxoplasmas son apicomplexas, es un coccidio que tiene una secuencia reproductiva. Esto quiere decir que una reproducción es en consecuencia de la otra. La secuencia se divide en 3 etapas. La primera se denomina esquizogonia, se da en forma asexual por división múltiple y en esta etapa libera merozoitos. Luego viene una segunda etapa que se denomina gametogonia. Esta se da en forma sexuada, donde intervienen gametos tanto femeninos como masculinos. Y en esta etapa se forma el cigoto. Luego está la tercera etapa, que se llama esporogonia, con la formación de los ooquistes, que una vez maduros liberan esporozoitos y estos esporozoitos pueden comenzar el ciclo otra vez. La reproducción sexuada del Toxoplasma gondii solo se observa en el tubo digestivo de los gatos, siendo este el hospedador definitivo, donde los ooquistes resultantes se eliminan a través de las heces del gato y al cabo de entre 1 a 5 días maduran y adquieren su capacidad infecciosa. Esta capacidad infecciosa puede durar unos 18 meses si las condiciones de humedad, temperatura y luz solar son las adecuadas.
La mayoría de los parásitos obligados tienen un rango muy estrecho de hospedadores, pero el toxoplasma es capaz de parasitar prácticamente cualquier animal de sangre caliente, como pueden ser aves, mamíferos, pero requiere de un felino como hospedador definitivo para completar su ciclo de vida, mientras que la reproducción asexuada se produce en otros tejidos, como el encéfalo, el hígado o los músculos. Bueno, ahora vamos a ver el ciclo de vida. Como ya vimos antes, existen dos tipos de hospedadores. Los hospedadores intermediarios, que son las aves, los mamíferos, donde también entra el ser humano, y los hospedadores definitivos, que son los felinos. Eh, entonces, en este caso, el gato se puede llegar a alimentar del roedor o de estas aves que vemos ahí, que son hospedadores intermediarios, es decir, que tienen el parásito, pero sin terminar de desarrollar su madurez sexual. Ya habíamos visto que el parásito solamente cumple su ciclo en el intestino de los gatos. Entonces, el gato se alimenta del roedor o de las aves y se infecta con el parásito. Este parásito en el gato cumple su ciclo entérico sexual y a través de las heces deposita al parásito en forma de ooquistes al medio ambiente. Como vimos antes, es donde va a terminar de madurar y a comenzar su etapa infectante, que va a tener condición de infectante durante unos 18 meses en la Tierra, si las condiciones son las adecuadas. Pero acá existe algo natural del gato que ayuda al ooquiste a madurar. No sé si habrán observado que cuando el gato hace sus necesidades, las tapa con tierra. Esto favorece a que el ooquiste esté en sus condiciones adecuadas para madurar, porque tapado con la tierra va a estar con la humedad necesaria, la temperatura justa y no va a estar expuesto a la luz. Esto va a hacer que el ooquiste madure prontamente. Y una vez que madure, todo lo que tenga contacto directo con las heces, con el parásito maduro, se puede llegar a infectar. En este caso vemos que están los animalitos, que hay una vaca, un cerdo, un conejo, una gallina. Si ellos comen el pasto que está justo donde el gato hizo sus necesidades, van a ingerir el pasto con el parásito, con el ooquiste. Luego nosotros los seres humanos vamos a comer la carne de alguno de estos animalitos y si está mal cocida, lo vamos a ingerir nosotros. Entonces, existen cuatro caminos o cuatro vehículos por el que el ser humano puede adquirir la toxoplasmosis. Uno de ellos es el fecalismo, que como vimos recién es a través del alimento, de aguas contaminadas, eh, puede ser por leche no pasteurizada. Luego está el carnivorismo, que es por la carne mal cocida. También se puede dar por trasplante de órganos o transfusión de sangre. Y por último está por el contagio vertical. Esta es la transmisión de madre a hijo durante el embarazo o la lactancia. Una vez que el oquiste fue ingerido por el ser humano, este se multiplica de forma asexuada y se disemina por todo el cuerpo, provocando una infección aguda, que en personas sanas va a ser asintomático. Eh, Aparecen las respuestas inmunitarias protectoras y se van a encargar de mantener un equilibrio entre el parásito y el sistema inmunitario. Esto quiere decir que el parásito por sí solo no se va, pero si una persona es sana, el sistema inmunitario lo va a mantener quieto. Pero en personas con un sistema inmunocomprometido, perdón, es decir, con personas con bajas defensas o con enfermedades como HIV, se puede llegar a reactivar
y se produce la ruptura de los quistes que forma el sistema inmunitario y liberando taquizoitos que van a invadir por todo el cuerpo. Las infecciones que pueden manifestarse son varias. Puede ser una toxoplasmosis aguda, puede ser una toxoplasmosis del sistema nervioso central, puede ser una toxoplasmosis congénita o una toxoplasmosis ocular. En la toxoplasmosis aguda, como hablábamos recién, suele ser asintomática. En muy pocas personas puede causar algunos síntomas y estos síntomas son muy parecidos a un estado gripal, que puede llegar a tener fiebre, dolor de cabeza, un malestar general. Los síntomas pueden persistir durante semanas, pero en su mayoría son autolimitados. Es decir, que el propio organismo se va a encargar de mediarlo mediante sus defensas. Cuando la toxoplasmosis ataca el sistema nervioso central, mayormente lo hace en personas con inmunodeficiencias, causando encefalitis, tumores intercraneales. Los pacientes presentan acá bastantes síntomas como cefalea, alteración del estado mental, pueden tener convulsiones, pérdidas motoras o sensitivas y muchos trastornos visuales. Cuando hablamos de toxoplasmosis congénita, es la infección adquirida por la madre durante el embarazo. Las mujeres infectadas antes de quedar embarazadas no suelen transmitir la toxoplasmosis al feto, salvo que la madre sufra algún problema grave que ocasione que sus defensas bajen, ocasionando la reactivación del ooquiste. Ahora, si la madre se infecta durante el embarazo, la gravedad va a depender de acuerdo al periodo del embarazo en el cual fue infectada. Si se dio en el primer trimestre y el parásito logra atravesar la placenta, puede causar un aborto espontáneo. Y si no causa el aborto espontáneo, las lesiones son irreversibles y las posibilidades que llegan a ser con vida son muy pocas. Si se infecta en el segundo trimestre de embarazo, puede causar macro o microcefalia, o puede causar retinocorroiditis o calcificaciones cerebrales. Y si se da que se infecta en el tercer trimestre del embarazo, los trastornos pueden ser más leves, o bien pueden aparentar nacer sanos y en el transcurso de su crecimiento desarrollar alguna de estas patologías. Entonces, la gravedad disminuye si la madre se infecta en un momento avanzado del embarazo. Igual es muy aconsejable que las mujeres embarazadas se hagan un diagnóstico lo más temprano posible para disminuir los riesgos. ¿Cómo se puede detectar la toxoplasmosis? El diagnóstico para detectar y diagnosticar la toxoplasmosis es a través de pruebas serológicas. Con ellas se va a detectar la presencia de anticuerpos. Presencia de un compromiso en el sistema nervioso central, se va a requerir de una tomografía o resonancia magnética, y si es durante el embarazo se puede realizar a través de un PCR de sangre. ¿Cómo prevenimos entonces la toxoplasmosis y quiénes tienen que tener más cuidados? Los grupos de riesgos son los que más medidas tienen que tomar, tanto las embarazadas como los individuos inmunocomprimidos, y deben tener en cuenta tanto la profilaxis como los mecanismos de infección, ya sean fecalismo, carnivorismos o por infección de transmisión vertical. Para prevenir el fecalismo, que es por materia fecal del gato, lo fundamental es la alimentación del mismo, con alimentos balanceados y evitando que salga a cazar. También hay que tener mucho cuidado en la recolección de la materia fecal y si hace sus necesidades en las piedritas, existe una ventaja, que ahí el parásito toxoplasma no puede madurar en esas condiciones, porque como ya habíamos hablado, necesita de humedad, temperatura y poca exposición de luz. Bueno, el lavado de manos siempre es fundamental y no solamente
después de haber acariciado a un gato, sino es fundamental después de haber trabajado el jardín de tu casa, es aconsejable que cuando tengamos que trabajar la tierra de alguna huerta, lo hagamos con guantes para prevenir tocar o tener contacto directo con el parásito Toxoplasma. Otra medida importante es el lavado riguroso de frutas y verduras. Es recomendable hacerlo bajo el chorro de agua y no sumergirlas en una pileta. Es muy importante tomar agua segura y si no estamos seguros, la hervimos. Para evitar el carnivorismo es muy importante la cocción de la carne. Esta que estamos viendo en la pantalla no sería la ideal para consumirla. Y como dijimos antes, es muy importante el control de las embarazadas para evitar la transmisión congénita. Bueno, recordemos que todas y todos nos podemos contagiar de toxoplasmosis y que el gato es solo un hospedador del parásito como lo somos nosotros y que la toxoplasmosis es transmitida principalmente por los alimentos contaminados. Con esto quiero decir y dejar en claro que tener una mascota con los cuidados pertinentes no es signo de enfermedad, sino todo lo contrario.